Muy buenos días, familia, muy buenos días, iglesia, muy buenos días, amigos que nos visitan. Que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, los perfeccione, los afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos dando inicio a una nueva serie que he titulado Obediencia en todo tiempo. Es una serie que está basada en la primera carta, en la primera epístola del apóstol Pedro. Una epístola que fue escrita a creyentes judíos que estaban pasando por momentos difíciles, estaban pasando por momentos de tribulación, habían sido sacados de su país, de su tierra, estaban sufriendo persecución a causa de su fe. Y aunque algunos consideran que la audiencia de Pedro era una audiencia mixta, o sea, Pedro estaba escribiendo tanto a judíos como a gentiles, pero las evidencias a favor de una audiencia judía son abrumadoras. Conté por lo menos 18 referencias al Antiguo Testamento, lo cual no tendría ninguna importancia, ningún sentido que se lo estén diciendo a los gentiles que no conocían el Antiguo Testamento. Y además hay que recordar que Pedro era el apóstol de los judíos. Pedro era apóstol de los judíos, de la circuncisión, mientras que Pablo era apóstol de los gentiles, de la incircuncisión. Por lo tanto, me parece, estoy de acuerdo, que la audiencia a quien Pedro está escribiendo era una iglesia eminentemente judía. Y el propósito de la carta era animar a esos creyentes que la estaban pasando mal a ser obedientes en medio de la tribulación. La estaban pasando mal, estaban teniendo muchas dificultades. La tendencia normal, la tendencia natural del ser humano es deshacerse de esto que le está molestando, de esto que le está provocando un dolor. Entonces, muchas veces lo hacemos de una manera incorrecta. A veces respondemos ante las situaciones de tribulación, de dolor, de dificultad, haciendo las cosas que hacíamos antes para librarnos de esa situación. Entonces, Pedro le escribe para animarlo a que hagan lo correcto. Cuando estemos pasando en situaciones difíciles, mantenernos en obediencia a la palabra de Dios. No empezar a inventar con cosas humanas, como nosotros hacíamos antes de venir a la fe. Y esas enseñanzas de Pedro a esos creyentes son también para nosotros. Son también para nosotros hoy en día. El versículo clave de la carta de Pedro es el versículo 2, 1-2, que dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Es de esto que vamos a estar hablando, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Por qué el versículo clave es clave? ¿Por qué el versículo clave es el versículo clave? Porque me da el tema. El versículo clave del libro es el que me da el tema. Si yo no sé de qué es lo que Pedro está hablando, se me va a hacer muy difícil yo entender la carta. Yo tengo que saber, cuando leo una carta, buscar qué tema es que le está desarrollando. Entonces, el versículo que me dice, que me muestra cuál es el tema, ese es el versículo clave de la carta. Ese es el versículo clave de la carta. Y obviamente, cuando tengo el tema, todo lo que diga la carta tiene que estar en relación con el tema. Todos los párrafos, todo lo que se esté hablando, tiene que tener relación con el tema. Esto me va a ayudar, primero, a no sacar versículos de su contexto y a entender estos versículos en su contexto, porque muchas veces se sacan y se utilizan sin ver en qué contexto se dijo esto.
Entonces, cuando estamos desarrollando un tema, leyendo una carta, sobre todo, vemos el tema. Esto me va a ayudar a no sacar versículos de su contexto y entender todo en el contexto. ¿Cuál es el tema de Pedro? El tema es la obediencia en medio de las pruebas. Desde el tema que va a tratar Pedro, obediencia en medio de las pruebas. 4 veces aparece el verbo obedecer o aparece obediencia. 4 veces y 3 veces desobediencia. O sea que cuando se menciona mucho una palabra, hay que tomarla en cuenta. Cuando se menciona, se repite, 4 veces aparece la palabra obedecer o obediencia y 3 veces desobedecer o desobediencia. Si vamos a bosquejar la carta, hay 3 secciones. Pedro se divide en 3 secciones. La primera, que llega hasta el 2.10, hasta el 2.10, esta parte va a hablar acerca de, como estamos hablando de la obediencia, el tema de la obediencia, entonces, ¿por qué debemos ser obedientes? ¿Por qué debemos obedecer? Esa es la primera parte, que va hasta el 2.10. La segunda parte va entonces del 2.11 hasta el 3.12 y nos va a hablar acerca de la obediencia en la injusticia. La obediencia cuando estamos viviendo, pasando por una injusticia, debemos ser obedientes también. Y la última parte, va del 3.13 al 5.11, va a hablar acerca de la obediencia para hacer lo justo, para hacer lo correcto. Y el mensaje de esta mañana lo he titulado Buenas noticias para los creyentes desanimados. Vamos a estar viendo los primeros 12 versículos del capítulo 1. Vamos a estar tratando este tema que es titulado Buenas noticias para los creyentes desanimados. Aquí vamos a estar viendo entonces esta mañana qué debemos recordar. ¿Qué debemos recordar cuando estamos pasando por momentos difíciles? Cosas que debemos recordar cuando estemos desanimados, porque estemos pasando por momentos difíciles. Así que vamos a leer, vamos a la Biblia, hay que tener la Biblia abierta, y vamos a leer los primeros 12 versículos. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros,
administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Vamos a orar. Mi buen Dios y Padre nuestro, en nombre de Jesús, te damos muchas gracias por tu fidelidad, te damos gracias por tu misericordia que es nueva cada mañana. Te damos muchas gracias por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Te pedimos, mi Dios, en esta mañana que nos dé sabiduría, luz, entendimiento para recibir tu palabra, para entender tu palabra y sobre todo que podamos atesorarla en nuestros corazones y aplicarla en nuestras vidas. Damos gracias por las personas que nos visitan en esta mañana y te pedimos, mi Dios, que me utilice como un instrumento de bendición para que no salgan como llegaron, como entraron, sino que tu palabra les toque, sino que tu palabra les ayude a hacer los ajustes necesarios que tengan que hacer para ser mejores personas, mejores creyentes. Te pedimos perdón por nuestros pecados, como nuestros pecados personales, nuestros pecados como iglesia. Sabemos que no siempre somos fieles, sabemos que con frecuencia te fallamos, Señor, pero aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces siempre fiel. Por eso te damos muchas gracias, Señor. Y estos favores te los pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. He titulado este mensaje Buenas noticias para creyentes desanimados, porque usted estará de acuerdo conmigo de que el desánimo es una enfermedad universal. Es una enfermedad que llega de tiempo en tiempo. Todos nosotros en algún momento nos hemos sentido desanimados. Pero no solamente es una enfermedad universal, sino que también es contagiosa. Usted se dará cuenta, puede darse cuenta de que cuando usted se junta con una persona desanimada, lo más probable es que usted salga de ahí también desanimado. Pero es una enfermedad curable. Es una enfermedad que se puede curar. Y yo me he dado cuenta a través de la vida que en lo que usted se enfoca va a determinar su felicidad. ¿En qué yo me estoy enfocando? Dependiendo de lo que yo me enfoque, en qué estoy poniendo en mi mente, eso va a determinar la felicidad. Y si usted está desanimado, hizo muy buena decisión de venir en esta mañana porque tengo muy buenas noticias para usted. Muy buenas noticias. Estamos empezando esta serie en el libro de Pedro, la primera carta, que fue escrito para creyentes que estaban desanimados. Fue escrito para personas que estaban heridas, que estaban sufriendo, que estaban pasando por momentos de tribulación. Y él dice, en nuestro pasaje que leímos, dice: yo sé que ustedes están pasando por alguna prueba. Yo sé que ustedes la están pasando difícil, porque esa era la tónica del tiempo en que Pedro escribió esta carta. Los cristianos estaban siendo perseguidos. Los cristianos estaban siendo encarcelados, estaban siendo echados a los leones, estaban siendo quemados en hogueras. Nerón quemó a Roma en el año 64 después de Cristo. ¿Y qué hizo? Se lo atribuyó a los cristianos, y entonces los cristianos empezaron a ser perseguidos, apresados, golpeados, tirados a las fieras en el Coliseo romano para ser devorados. Y Pedro le dice: yo sé que ustedes están pasando por un momento difícil. Cuando escribe le está diciendo: yo sé que ustedes están pasando por momentos difíciles, por momentos duros, tan difíciles que el mismo Pedro, pocos años después, fue crucificado. Miren cómo estaban las cosas. ¿Qué recordar cuando estemos desanimados? ¿Qué hay que recordar? Él dice, cuando usted esté desanimado, dice Pedro, usted necesita enfocarse en estas cosas. Enfóquese en estas cosas que son
las cosas buenas de la vida. Dependiendo de lo que usted se enfoque, así va a determinar la felicidad. Y él dice, hay 6 cosas en las que usted tiene que enfocarse. Si usted es creyente, hay 6 cosas que usted nunca debe olvidar. Son 6 cosas que son muy buenas noticias. Son simples, pero a la vez son profundas. Y si usted se enfoca en ellas, ese desánimo va a desaparecer. Lo primero que usted debe recordar, lo primero que usted tiene que tener presente para combatir ese desánimo es que Dios te está viendo, que Dios te tiene presente, que Dios sabe por lo que tú estás pasando. Dios lo conoce. Él te tiene presente. Dice el verso 2, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicadas. Este es un versículo que si lo leemos de manera natural, no tendría la mayor dificultad. Si lo leemos en el contexto de una lectura natural, no tendría ninguna dificultad. Pero los que creen en la elección divina, los que creen que Dios elige personas para darle vida eterna y a otros no, ellos dicen que ahí está la prueba de que Dios elige personas para vida eterna. Que ahí está diciendo que somos elegidos, que Dios elige y que ahí vemos la Trinidad actuando en la salvación de la gente. Porque ahí está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Eso dicen ellos. Porque no lo están leyendo ni en su contexto, ni en la manera natural, sino que van obsesionados en sus creencias. Van a buscar un versículo que apoye lo que ellos creen. Eso no está diciendo esto. Eso no está diciendo ahí que somos elegidos. No tiene nada que ver. Tiene que ver con la obediencia. Porque ese es el tema. Es una barbaridad decir eso. Ni Pedro, ni Pablo, ni Juan creían en ese asunto de la elección. Ninguno de los 3, ni ninguno de los apóstoles creía en esto. Si aparece un versículo que diga que Dios elige para vida eterna, hay que creerlo. No necesitamos que lo diga 10 veces. Una sola vez es suficiente. Si lo dijo, tenemos que decir amén, pero no lo hay. Simplemente versículos mal interpretados, sacados de su contexto. Y este es uno. Y este es uno. Mira, ahí va diciendo para qué somos elegidos. Ahí dice para qué. Se lo subrayé. ¿Para qué fueron elegidos? No dice que fueron elegidos para vida eterna, ni fueron elegidos para salvación. ¿Fueron elegidos para qué? Exactamente. Cuando Pedro está diciendo que ellos fueron elegidos según la presciencia de Dios. Según la presciencia. Presciencia es un conocimiento anticipado, un conocimiento adelantado. Está diciendo que Dios los conocía a ellos, que Dios sabía que eran creyentes, que sabían que iban a estar pasando por momentos difíciles, por dificultad, por tribulaciones, y Dios escogió a estas personas para que en esa situación de tribulación, de dificultad, sean obedientes, porque la tendencia es a salir corriendo las pruebas. Es difícil, pero el ánimo él quiere para animarlo a obedecer. Fueron elegidos para obedecer, fueron para modelar cómo confiar en Jesucristo en tiempos difíciles. Para esto fueron elegidos para obedecer, no para darle vida eterna. Deben entender que dice que elegidos según la presencia de Dios en santificación del Espíritu. El Espíritu Santo no santifica a los no creyentes. No está diciendo esto que el Espíritu Santo participó en la salvación. No está hablando de esto. El Espíritu Santo no santifica a no creyentes. Santifica al creyente. Es el ministerio. Pero el ministerio del Espíritu Santo del no creyente es convencerlo de pecado, de justicia y de juicio. Ese es el ministerio del Espíritu Santo del no creyente. No que en el no creyente
lo santifica. ¿Cómo puede ser un no creyente santificado si no tiene el Espíritu Santo? Y cuando Él dice que fueron para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo, Él está haciendo referencia al Antiguo Testamento. Es una de las tantas referencias que hace Pedro del Antiguo Testamento. Y está hablando, cuando se refiere aquí, esa referencia al Antiguo Testamento, del pacto de obediencia que hizo Dios con Israel por medio de Moisés. Dios hizo un pacto de obediencia con Israel. Y a eso es que se está refiriendo Pedro, cuando dice para ser rociado con la sangre de Cristo. Es a ese pacto que está en Éxodo, pero vamos a leer solo dos versículos. Éxodo 24. En Éxodo 24 dice: y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. ¿Y qué? Y obedeceremos. Vamos a hacer todo lo que Dios dice. Vamos a obedecer. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando ellos dijeron esto? Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo. Y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Los roció cuando hicieron pacto y dijeron que iban a obedecer. Moisés roció al pueblo con esa sangre. Ahora nosotros tenemos un pacto de obediencia con Jesús. Es con su sangre. Pero es un símbolo. Nunca dice la Biblia que para tener vida eterna tenemos que ser rociados con la sangre de Cristo. Es una barbaridad decir, ahí está la Trinidad actuando. Ni el Espíritu Santo santifica a los no creyentes, ni es un requisito ser rociado con la sangre de Cristo para obtener vida eterna. Y ahí muy claramente tiene propósito por el cual fueron elegidos: para obedecer. Dios sabía la situación por la que ellos estaban pasando. Dios lo conocía, por su presciencia. Dios sabía, y por eso lo había elegido. Conocía su situación, y Él conoce la tuya también. Si tú te sientes desanimado, si tú estás pasando por prueba, por tribulación, Dios te está viendo. Dios también la conoce y te anima a que siga obedeciendo. Los discípulos pasaron una situación extrema en una ocasión. Difícil, muy difícil. Pensaban que se iban a morir. Pensaban que no se salvaban de eso. Y fue cuando ellos intentaron cruzar el mar de Galilea en un botecito. Cristo le dijo: váyanse adelante a Betsaida, nos juntamos allá, en tanto que yo voy a orar. Y ellos salieron a cruzar, y lo atrapó una tormenta. Salieron en la tardecita, pero a medianoche, una tormenta. Y ahí estaban ellos luchando, tratando de mantener el barco a flote, sacando agua, y la tormenta arreciando. Ya era de noche, era medianoche, todo oscuro, habían perdido el norte, no sabían para dónde era que tenían que dirigirse. Una oscuridad donde no se podían ver ni la palma de las manos. Ellos pensaban que todo estaba perdido, que iban a morir. Pero lo que ellos menos se imaginaban era que Jesús los estaba viendo. Ellos estaban luchando, sacando agua del bote, remando, y Jesús lo estaba mirando. Ellos no se imaginaron nunca que Jesús lo estaba mirando de su desesperación, su tribulación, su trabajo, su dolor. Jesús lo estaba viendo. Mira, Marco lo cuenta. Marco dice en el capítulo 6, en los versículos de 45 al 48: enseguida hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que lo hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndole mirar con gran fatiga, él lo está mirando.
Y viéndole mirar con gran fatiga, porque el viento le era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantarse. Él lo estaba mirando. Jesús estaba mirando su lucha, su desesperación. Fue inmediatamente. Él no acudió inmediatamente. ¿Cuándo fue? En la cuarta vigilia de la noche. ¿Qué es una vigilia? Bueno, los judíos contaban las horas, las del día, en orden. La hora primera, la hora segunda, la hora tercera, así. Las 12 del día eran la hora sexta, las 3 de la tarde era la hora novena o nona, la hora nona. Pero en la noche, a partir de las 6, contaban en periodos de 3 horas. 4 periodos de 3 horas. De 6 a 9, la primera vigilia. De 9 a 12, segunda vigilia. De 12 a 3, tercera vigilia. Y de 3 a 6, la cuarta vigilia. O sea, ¿cuándo llegó Jesús? ¿En qué hora era más o menos? De 3 a 6, ¿verdad? A las 4, a las 5. Pero ellos tenían la noche entera. Él no llegó inmediatamente. Aunque él sí estaba mirando. Ni llegó en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera, llegó en la cuarta. Pero llegó en el momento correcto. Jesús nunca llega tarde. Jesús nunca llega tarde. En el momento preciso, en el momento necesario. Probablemente ustedes estén pasando por momentos difíciles ahora mismo. Puede sentirse igual que ellos, que se están hundiendo, que nadie le está ayudando, que Dios está lejos, no sienten a Dios cerca, nadie le está ayudando. No sé cuál puede ser su situación. No sé por qué situación te puede estar sintiendo así, pero una cosa sí sé, y es que Dios te está mirando. Él te está viendo tu lucha, y Él va a llegar en el momento adecuado. Él va a llegar en la cuarta vigilia. En segundo lugar, la segunda cosa que debemos recordar, la buena noticia, es que Dios va a recompensar a los obedientes. A esa persona que Él escogió por su presencia en santificación con el Espíritu Santo, a esa persona, si son obedientes en medio de esa situación que estaban pasando, expatriados, si son obedientes, Dios los va a recompensar. Y a ti también. Si en tu situación por la que está pasando, si eres obediente, si haces lo que Dios manda, lo que Él está mandando en su palabra, Dios te va a recompensar. Y a todos los que sean fieles, a todos los que perseveren en hacer el bien en medio de la dificultad, van a recibir recompensa. Él lo promete en su palabra. Dicen los versos 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Aquí Pedro está enfatizando el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento. Y él dice que Él nos hizo renacer. Nos hizo renacer, o sea, nos hizo nacer de nuevo con un propósito. Miren un para. Cuando usted vea pare. Y mire cuál es el propósito. Él dice que Él nos hizo renacer, hablando del nuevo nacimiento. Es lo mismo que tener vida eterna. Él nos dio la vida eterna hay un propósito, para una herencia incorruptible, incontaminada. ¿Cuál es esa esperanza? Él dice, nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Cuál es la esperanza? O sea, que nos dio vida eterna, ahora hay una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Reinar con Cristo.
ser recompensado por nuestra fidelidad, por nuestra perseverancia en medio del sufrimiento, en medio de la dificultad. Y cuando Él dice que esa esperanza es viva, significa que está activa. Esa esperanza está activa, esa esperanza está viva y está disponible para cada uno de nosotros. Esa esperanza para todos los creyentes. Si perseveramos en la obediencia. Si perseveramos en la obediencia. Dice, para una herencia incorruptible. Esa herencia es ¿para quién? Para los creyentes. La herencia es para los creyentes, pero en la Biblia encontramos dos tipos de herencia. Hay dos tipos de herencia en la Biblia. Una herencia pasiva y una herencia activa. Usted no lo va a encontrar a sí mismo con esa palabra en la Biblia. Herencia pasiva, herencia activa, pero sí va a encontrar el concepto. Va a encontrar el concepto. Todos los creyentes tienen una herencia pasiva. Todos los creyentes, el 100% de los creyentes tienen una herencia pasiva. Una herencia que se obtiene solamente por ser creyente. Solamente por ser hijo de Dios. Si usted es hijo de Dios, usted tiene una herencia. Solamente por ser hijo de Dios. ¿Cómo usted se hace hijo de Dios? Y eso dice Juan 1:12. A los que les recibieron, a los que se arrepintieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijo de Dios. Y si es hijo, entonces es heredero. Que va a tener una herencia. Hay una herencia que es común para todos los creyentes. Todos tenemos perdón de pecado. Todos vamos a entrar en el reino. Esa es una herencia pasiva. Solamente si tú eres hijo ya. Pero, de igual manera, hay una herencia activa que solamente van a recibir los creyentes fieles. Los que han sufrido con Cristo o por Cristo. Los que han sufrido por Cristo. Han aguantado muchas cosas por ser obedientes. Por ser obedientes. No importa lo que estén pasando, pero Dios dijo que no hablo mentira. Yo no voy a hablar mentira, ni voy a robar. Tengo necesidad, estoy pasando, pero hay un dinero fácil. No, Dios dijo que no. O sea, yo voy a obedecer. Entonces, esa persona va a ser recompensada, su fidelidad va a ser recompensada, su perseverancia en hacerlo bueno va a ser recompensada. Esa es una herencia activa, esa se gana, esa se merece. Hay que hacer mérito para obtener esa herencia. En Romanos 8:17, ahí están las dos. Vamos a ver Romanos 8:17 porque ahí aparecen la herencia pasiva y la herencia activa. Dice, y si hijos, también herederos. Si tú eres hijo, ya vimos cómo nos hacemos hijos, ¿verdad? Tú creíste en la promesa de vida eterna, tú eres un hijo. Entonces, si tú eres un hijo, ya tú eres heredero. Es una herencia pasiva. Ya si eres hijo, eres heredero. No importa si eres un buen hijo o si eres un mal hijo. Si eres obediente o eres desobediente, pero eres un hijo. Te toca la herencia, porque tú eres hijo. Heredero de Dios y coheredero con Cristo con una condición. Entonces, ahora viene coheredero o co-gobernar con Cristo o reinar con Cristo, es coheredero. Ahora sí hay una condición. Hay una condición. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La condición para ser coherederos, para gobernar con Cristo. La misma idea que dijo Pablo a Timoteo. 2 Timoteo 2:12 le dijo, si sufrimos, miren el sufrimiento. Miren el sufrimiento. El sufrimiento no tiene que ser necesariamente que te entren a palo. No es necesariamente que tú vayas preso o que pierdas tu trabajo. El creyente también sufre mirando la injusticia del mundo. Dice la Biblia que este muchacho Lot sufría mirando la actitud que tenía la gente de Sodoma y Gomorra. Uno como creyente sufre mirando el mundo.
Dice Pedro escribió esto, Pablo dice en Romanos, que le escribió a Pablo, y también aquí de nuevo, en 2 Timoteo, dice, si sufrimos, también reinaremos con él. Es una condición. Si sufrimos, vamos también a reinar con él. El único requisito para entrar en el reino es creer. El único requisito es creer en Cristo para la vida eterna. Pero para gobernar, sí hay que estar dispuesto a sufrir, a pasar por nuestra creencia, por nuestra fe. Esto es una herencia activa. Y dice que la herencia reservada, esa herencia reservada, no puede ser la vida eterna. Esa herencia que está reservada no es la vida eterna, no puede ser la vida eterna. ¿Por qué? La vida eterna es un regalo, no es una herencia. La vida eterna es un regalo. Entonces, cuando dice que tiene una herencia reservada en los cielos, no está hablando de vida eterna. La vida eterna no es un regalo. Hay mucha diferencia entre un regalo y una herencia. La herencia usted la puede reclamar legalmente. Usted puede reclamar. Yo soy hijo del viejo, entonces me toca. Pero un regalo no. Usted no puede reclamarle a nadie por un regalo, ¿no? Hay mucha diferencia. Y la vida eterna es presente. La vida eterna es presente en el momento en que ponemos la fe en Cristo. Tenemos la vida eterna. Todas estas cosas que pasan, que somos justificados, que somos sellados, que somos morada del Espíritu Santo, todas estas cosas inscritas en el libro de la vida, todas esas cosas que pasan en el momento que creemos. En ese momento tenemos la vida eterna, pero esta herencia es futura. No es una herencia futura, entonces no puede ser la vida eterna porque la vida eterna la tenemos ya. Una vez me dijo un genio, la herencia que vamos a recibir en el cielo es la vida eterna, es la salvación. Pero después que yo estoy en el cielo, es porque soy salvo. Si yo ya estoy en el cielo, es porque yo soy salvo. Entonces me van a entregar la salvación allá, en el cielo. No es la vida eterna, no es la vida eterna, es una herencia futura, más adelante. Pongan atención, señores. Pongan atención, señores. No voy a cantar. Pero les voy a explicarle algo, pongan atención para que puedan entender, les sea más fácil entender a Pedro y otras cosas en la Biblia. Los tres apóstoles, Pablo, Pedro y Juan, los tres predicaban, enseñaban, llamaban a una vida de fe en Cristo, evidenciada por la obediencia. Llamaban a creer en Cristo, pero esa creencia debía mostrarse en la obediencia. Los tres llamaban a esto. Los tres enseñaban lo mismo. Pero los tres lo hacían por tres motivos distintos, por tres razones diferentes, por tres realidades diferentes. Pablo, por ejemplo, basaba este llamamiento en lo que Cristo había hecho, basado en la justificación, estaba basado en las verdades posicionales, hablaba basado en lo pasado. Tenemos que ser obedientes por lo que Dios hizo. ¿Cuántas cosas hizo Dios? ¿Qué nos justificó? ¿Qué cuando nos libró, nos compró como esclavos, nos redimió? Todas esas cosas que hizo Dios, que ya son del pasado. Pablo generalmente habla de cosas pasadas, o sea, basado en nuestra posición. Ya fuimos justificados. Entonces dice, tienes que obedecer, tú tienes que ser obedecido, porque Dios te justificó, porque Dios te libró, porque Dios te redimió, porque Dios te hizo cosas que del pasado, llamando a la obediencia.
basado en esa realidad. Sin embargo, Juan lo hace basado en cosas del presente, basado en la santificación. Por eso Juan habla en presente. Si confesamos nuestros pecados, debe amar a tu hermano. O sea, Juan está hablando de lo presente, está hablando entonces de la santificación. Pero Pedro habla basado en la realidad de la glorificación. Pedro habla de lo futuro, de lo que Dios va a hacer, de lo que Dios va a hacer más adelante. Pablo, de lo que Dios hizo, justificación. Juan, de lo que está haciendo, presente, santificación. Y Pedro, de lo que Dios va a hacer más adelante. Por eso nosotros necesitamos entender que cuando Pedro habla de salvación, no está hablando de vida eterna, está hablando de un beneficio que vamos a obtener más adelante. No está hablando de salvación, porque la salvación no es futura, y Pedro habla en sus cartas, en las dos, de futuro. O sea, estoy hablando en general. O sea, Pablo habla en general, la mayor cosa que habla de pasado, basado en lo que Dios hizo. Y Juan es presente. Aunque Pablo puede hablar en algún momento un asunto del futuro, como en 1 Tesalonicenses. Pero en general su enseñanza es basado en el pasado. Entonces tenemos que entender esto. Cuando leemos Pedro y aparece la palabra salvación, tantas veces que aparece la palabra salvación, no está hablando de la justificación. Él está hablando a creyentes. Él está hablando a creyentes. Y le está hablando entonces de salvación. Aparece la palabra salvación. Así que tengamos esto presente en Pedro, que cada vez que veamos salvación, no está hablando de vida eterna. Es algo futuro. En tercer lugar, la tercera cosa que debemos recordar, la tercera buena noticia es que las recompensas están aseguradas por Dios. Las recompensas están aseguradas por Dios. Dice el verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ustedes son guardados, dice, por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación futura. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Está hablando de una salvación futura. Entonces, de acuerdo a lo que yo le estoy explicando, de acuerdo a lo que yo le acabo de explicar, ¿de qué salvación está hablando Pedro? ¿Está hablando de la vida eterna? Esa salvación que está preparada para ser manifestada en los últimos tiempos, en el tiempo postrero, ¿es la salvación? ¿Es la vida eterna? No. Él está hablando de una salvación futura. Él está hablando de un beneficio futuro, no de la vida eterna. Es una recompensa que va a recibir todo creyente que haya sido fiel, que haya perseverado en medio de las tribulaciones, de las pruebas, haciendo lo correcto. Eso es lo que quiere decir la salvación, esa salvación. Es un beneficio. Eso es como que yo le dijera, Teresa, te salvaste porque mira qué hombre tú tienes. O al revés, José Aníbal, te salvaste, mira qué mujer tú tienes. Te estoy diciendo que tú tienes vida eterna porque tienes esta mujer. Señores, nos salvamos porque el monorriel va a pasar por aquí. Somos salvos porque el monorriel va a pasar. Le estamos diciendo, es un beneficio que vamos a obtener por eso. ¿Ves esa salvación que está hablando? Esa salvación futura que va a ser manifestada, pero hay que ser, para tener esa herencia activa, hay que ser obediente. Hay que ser obediente. Y esto está diciendo que el creyente está guardado por el poder de Dios. Miren, estamos hablando de seguridad. Eso es seguridad. Eso es seguridad. Están guardados por el poder de Dios.
es seguridad. Esa es una buena noticia. Dios guarda tu salvación. Es Dios que guarda tu salvación. Es el poder de Dios que guarda tu salvación. ¿Quién es más poderoso que el poder de Dios? ¿Quién tiene más poder que Dios? ¿Quién? Por eso él dijo, nadie puede arrebatarle una oveja de su mano. Él es todopoderoso. Él dice que somos guardados por el poder de Dios. ¿Para qué? Para recibir esa herencia. O sea, es seguro. Esa herencia es seguro. Cuando está diciendo, utiliza esa palabra de guardado, es un término militar que hace referencia a un regimiento, a un grupo de militares que están atendiendo, cuidando una ciudad o algo en una ciudad o un edificio. Está guardado. Esa palabra la utiliza también en Filipenses 4:7, cuando él dice que y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará. Asimismo, él dice que ahora el poder de Dios, nosotros estamos guardados. ¿Quién es el guardador? Es Dios. No es el creyente el guardador. Por eso es segura. Por eso es segura. Si la guardo yo, eso se perdió desde que yo salga ahí. Si soy yo que voy a guardar mi salvación, no dura lo que dura una cucaracha en un gallinero. No dura. Pero el guardador es Dios, no es el creyente. No es el creyente que está haciendo algo para él mismo. Miren, Dios puso la salvación fuera de nosotros para que sea segura. Si lo deja en manos de nosotros, es un fracaso. Entonces, ¿quién lo guarda? ¿Quién lo guarda? El poder de Dios. La salvación no se puede perder. El poder de Dios la guarda. El poder de Dios es el que la está guardando. Mire, sería difícil usted estar trabajando, obedeciendo a Dios, padeciendo, para que después usted pierda su salvación y todo eso. Entonces usted vivir solo con ese pensamiento de que en cualquier momento todo lo que yo he hecho, todo lo que me he sacrificado, todo lo que yo he dado, lo puedo perder porque pequé. Eso como que no tiene sentido. Y no tiene sentido. Porque si tú me estás diciendo tú puedes perder tu salvación, todo eso que yo he trabajado, toda la obediencia, todo lo que yo he pasado por ser fiel, entonces no se perdió. No, te dice, eso está seguro. ¿Por qué? ¿Quién te guarda? ¿Quién lo asegura? El poder de Dios. El poder de Dios. En cuarto lugar, la cuarta buena noticia es que las pruebas son temporales. Las pruebas son temporales. Dicen los versos 6 y 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. En los tiempos postreros, cuando sea manifestado Jesucristo, Él está diciendo, regocíjense, relájense, no se preocupen. Ustedes pueden estar pasando por un tiempo difícil, un tiempo duro aquí en la tierra, y sé que ahora mismo ustedes lo están pasando, pero eso es temporal, no va a durar para siempre. Eso no es para siempre. Ya he dicho en otras ocasiones que la vida es un valle y montañas. Un valle y montañas. Hay tiempo que usted va a estar pasando por ese valle. Va a estar pasando por un valle. Puede ser un valle económico, relacional, espiritual, emocional, cualquier tipo de valle. Pero usted no se va a pasar en el valle todo el tiempo. Habrá un tiempo que usted va a subir a la lomita. Ahora tampoco se va a quedar en la lomita para siempre. Que va a bajar seguro. Nadie se queda ahí todo el tiempo en la loma, en la cima. Va a bajar. Y así es la vida. Es por tiempo, es por temporada que vamos a estar pasando por pruebas, pasando por situaciones difíciles, por momentos duros, tribulaciones, pero a la luz de la eternidad,
Y lo que vamos a ver como respuesta a nuestra fidelidad, eso es una papita. Eso es una papita. Mucho más grande de lo que nosotros vamos a ver por esta pequeña prueba. O sea, ante lo que vamos a ver, ante lo que vamos a recibir, esto es insignificante. Cosas que nadie pensó, ni oído vio, ni ojo vio, son los que Dios tiene preparado para los que le aman. Los que le aman son los que le obedecen. Entonces, esto que estamos pasando por aquí, eso es una papita. Eso es una papita. No pierda su perspectiva, no pierda la perspectiva de que esto no es para siempre. Así que cuando yo estoy desanimado por la prueba, por la tribulación, yo debo recordar primero que Dios me tiene presente, que Él me está viendo, que Él va a recompensar mi obediencia en la medio de las pruebas. Esa obediencia está asegurada. Las pruebas son temporales. Y en quinto lugar, debo recordar que la obediencia muestra mi fe. Yo voy a mostrar mi fe en Cristo por mi obediencia. Si usted dice no, que yo soy un cristiano, que yo soy obediente y anda haciendo lo que su vida, viviendo la vida con Frank Sinatra a su manera, entonces usted no es verdad que tiene fe en Cristo. No tiene fe en Cristo. Pero antes de que se le salgan los ojos de la órbita, cuando digo fe en Cristo, no estoy hablando de la fe salvífica, si se quiere, o sea, la fe para vida eterna, sino la fe para hacer todo lo que Él manda. Hacer todo, esa fe que estoy hablando. No estoy diciendo que el que no obedece no es creyente. Estoy diciendo, no está confiando. No está obedeciendo. Que si Dios dice, tú debes congregarte, yo no me congrego. Desobediencia. Si yo debo ofrendar y yo no estoy ofrendando, desobediencia. Eso es fe. Eso es fe. La Biblia dice que los creyentes tenemos que vivir por fe. Fuimos justificados por fe y santificados por fe. La misma fe que nos salvó es la misma fe que nos santifica. Seguí creyendo. Pablo le dijo a los colosenses, de la manera que recibiste a Cristo, andate en Él. ¿Cómo lo recibiste? ¿De qué manera lo recibiste? Pues sigue caminando así mismo, dice. No tiene que hacer otra cosa. Sigue caminando así. Romanos 1:17, cuando habla del Evangelio, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No está diciendo que somos justificados por la fe, que es verdad, pero eso no es lo que está diciendo. Está diciendo que el justo, o sea, la persona que es salva, la persona que ha sido justificada, tiene que vivir por fe. ¿Qué significa esto? O sea, obedeciendo todo lo que Dios dice, obedeciendo todo lo que Cristo dice, obedeciendo lo que la Biblia dice, que es verdad, confiando en esto. El justo por la fe vivirá, se muestra de esa manera. Obviamente, dice los versos 8 y 9, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Él dice que en quien creía sin haberle visto, obviamente ellos no fueron testigos del ministerio de Cristo. Esa persona a quien Pedro está escribiendo, no fueron testigos del ministerio de Cristo. Ellos creyeron en Él por el mensaje de gracia, de salvación por gracia, sin ninguna obra. Ellos vinieron a su conocimiento, a creer en Cristo. Y esa fe lo llevaba a regocijarse. Esa fe lo llevaba a regocijarse. La prueba del ácido de la fe, la prueba del ácido es la obediencia en medio de la tribulación. Usted sabe que el oro le pone un ácido para ver si es oro puro. Si no es oro puro, se pone negro.
le ponen un ácido. Pues así también en la fe. La prueba del ácido de la fe es cuando estamos pasando por tribulación. Ahí es que vamos a decir, ¿tú vas a confiar en Dios o no vas a confiar en Dios? ¿Tú vas a seguir haciendo lo correcto o vas a buscar una salida, un camino corto? Esa es la prueba del ácido. Alguien dijo que los cristianos, nadie sabe lo que tienen, que los cristianos son como los sobrecitos del té. Nadie sabe lo que son hasta que no lo ponen en agua caliente. Ahí es que se sabe lo que es lo que votan cuando lo ponen en agua caliente. Así son los cristianos, así somos los cristianos. Igualmente, nosotros vamos a mostrar nuestra fe cuando somos obedientes. Cuando somos obedientes. Y Pedro dice que el resultado de esa fe es, Pedro dice, el resultado de esa fe o de esa obediencia, ¿cuál es el resultado? Ahí en el 8 y 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Está hablando de vida eterna? No. Nunca que Pedro menciona salvación es vida eterna. Y alma se utiliza en la Biblia también como el ser completo, total, el hombre. O sea, no para tu salvación. El fin de mi obediencia, eso es lo que está diciendo esto. El fin de nuestra obediencia no es para vida eterna, porque no es por obra, ya la tenemos. Pero hay un fin, hay un propósito por el cual yo quiero ser obediente. Porque voy a ser recompensado. Porque voy a gobernar con Cristo. Porque puedo estar gobernando sobre 1, sobre 3, o sobre 5, sobre 10 ciudades. Por eso, ese es el fin de esa fe. No a la fe para vida eterna, esa fe es la fe para hacer lo que Dios manda, para ser obedientes. No está hablando ahí tampoco de vida eterna. Nuestra fe, ¿cuál es el fin? Reinar con Cristo. Y por último, la última buena noticia es que esas recompensas de que está hablando Pedro, esas recompensas por nuestra fe, por nuestra obediencia, por nuestra perseverancia, eso no es nuevo. Eso no es un invento nuevo, eso no es un invento de la iglesia, de la gracia remanente fiel. Eso no lo inventamos nosotros. Desde antes, o sea, mucho antes de existir la iglesia, ya eso estaba profetizado. Ya se había dicho que a los creyentes fieles iban a ser recompensados. Dice los versos 10 y 12, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, esa gracia destinada a ustedes creyentes, hay una gracia. Esa gracia destinada a ustedes, ¿cuál es la gracia? Se ha recompensado por nuestra obediencia. Se ha recompensado. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Eso hay para entender esto importante, cuando dice que el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esos profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros los creyentes, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Aquí está hablando de nuevo ese tema de la recompensa. Eso no es nuevo. Miren desde cuándo ya. Desde el Antiguo Testamento se está hablando de la recompensa. Eso no es de ahora. Siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí. Ya los profetas del Antiguo Testamento los conocían. No lo entendían completamente. Pero sabían que Dios iba a recompensar a sus hijos fieles. Ellos sabían. No entendían todo, pero sí sabían. Y esa salvación
en el verso 9, que dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esa salvación era lo que ellos querían ver, era lo que ellos estaban investigando. Eso fue lo que les llamó la atención, lo que lo admiró a ellos, esa fe del verso 9. Eso fue lo que les despertó el interés. Y eso demuestra claramente que no estaba hablando de vida eterna. No estaban hablando de vida eterna. ¿Por qué? Los profetas eran salvos. Los profetas sabían cómo se salva la gente. Ellos eran salvos. Ellos sabían cómo se salvaba la gente en el Antiguo Testamento. Y ahora, ¿cómo se salvaban? Por fe en el Mesías, por fe en Cristo. Y ellos tenían vida eterna. Ellos no estaban indagando cómo era que la gente se salvaba. Ellos eran profetas, ellos sabían, ellos eran salvos. Como ellos fueron salvos, así se salvan ahora del Nuevo Testamento. Así nos salvamos. O sea, ellos no están hablando de vida eterna. Eso no es lo que ellos están, lo que les llama la atención. No, ellos, lo que les llamó la atención fueron los detalles. Los detalles. ¿Qué es lo que dice que ellos averiguaron tanto? ¿Qué era lo que ellos averiguaban tanto? Dice, escudriñando qué persona y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Eso eran los detalles. Ellos conocían la profecía, no entendían todo por completo, pero sabían que Dios iba a recompensar. Ahora ellos decían, ¿pero a quién? ¿Y cuándo va a ser lo que lo va a recompensar? ¿En qué tiempo? No está hablando de Cristo, pero miren que menciona los sufrimientos de Cristo. Anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrían tras ellos. ¿A qué personas? ¿Cuáles personas? Las que sufrían por Cristo. ¿Qué iba a pasar con ellos? Iban a ser glorificados, lo que dice Romano. Iban a recibir gloria. ¿Cuándo? Cuando Cristo se ha manifestado. ¿Qué persona? ¿Qué tiempo? Los obedientes, los que sufren. ¿Cuándo? Cuando Cristo se ha manifestado. Eso ya lo había dicho, venía diciendo esto. Ellos recibieron esa revelación de Dios, pero después se maravillaron de significado. Ellos no estaban cuestionando la profecía. No, vino de Dios. Ellos en sí entendieron y hablaron de los sufrimientos y la gloria que Jesús iba a experimentar. Hablaron de los sufrimientos y de la gloria que Cristo iba a experimentar. Ellos estaban investigando los tiempos y las personas. O sea, ellos sabían que estaban trabajando, que estaban hablando proféticamente para beneficio de una generación posterior. Una generación posterior a ellos se iba a beneficiar de esas profecías que ellos estaban haciendo. La iglesia. No era para ellos, Ellos estaban profetizando, diciendo que una generación posterior o generaciones posteriores se iban a beneficiar. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Cristo se lo había dicho. El Espíritu de Cristo lo había dicho. Dice el verso 13, y aquí vamos a empezar la próxima semana, el verso 13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En esa gracia, ¿cuál gracia? ¿Cuál es la gracia? Ser salvo por fe y recompensado por nuestras obras. Eso es una gracia. Ser salvo por fe, solo por fe, pero recompensado por nuestras obras, recompensado por nuestra obediencia. Y él termina la carta, cuando él está terminando la carta, él le dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. El que tenga oído para oír, que oiga.
Esta es la verdadera gracia de Dios en la que estamos. Hermanos, estamos en la verdadera gracia de Dios. Usted está en la verdadera gracia de Dios. Esta iglesia está en la verdadera gracia de Dios. Ser salvo por solo creer y recompensado por nuestras obras. Esa es muy buena noticia. Lo demás es cuanto de camino. Dios bendiga su palabra.